Prometo que volveré por ti, Juliana. Cuando haya construido algo, cuando tenga algo que ofrecerte. La voz de Adrián Salazar temblaba ligeramente mientras sostenía las manos de Juliana bajo aquel viejo roble que había sido testigo silencioso de su amor adolescente. El atardecer teñía de naranja y púrpura el cielo sobre el rancho Santa Clara, otorgando un halo casi místico a aquel momento que marcaría sus vidas para siempre. No necesito que construyas nada, susurró Juliana, con la voz quebrada y los ojos brillantes de lágrimas contenidas. Solo te necesito a ti. Adrián tomó el rostro de la joven entre sus manos, limpiando con sus pulgares las lágrimas que ya comenzaban a trazar caminos húmedos por sus mejillas bronceadas por el sol. Mírame, Juli, pidió con suavidad. Tu padre tiene razón en algo. ¿Qué futuro podría darte ahora? ¿El hijo del capataz, sin un peso en el bolsillo? Tú mereces más. No me importa el dinero, protestó ella, aferrándose a su camisa como si pudiera retenerlo solo con la fuerza de su voluntad. A mí tampoco, pero sí me importa darte la vida que mereces. 1 año, tal vez 2. Te escribiré cada semana. Y cuando regrese, podremos construir una vida juntos, te lo juro. En los ojos verdes de Adrián brillaba una determinación que Juliana conocía bien. Era la misma mirada obstinada que tenía cuando domaba potros que todos consideraban imposibles, cuando reparaba maquinaria que otros habían dado por perdida. Adrián Salazar nunca se rendía una vez que tomaba una decisión. Júramelo, exigió ella, clavando su mirada en la de él. Júrame que volverás por mí. Adrián sacó de su bolsillo una pequeña navaja de plata, un regalo de su abuelo, y con ella talló cuidadosamente sus iniciales entrelazadas en la corteza del viejo roble. Te lo juro por este árbol que nos ha visto crecer, por esta tierra que nos ha alimentado, por todo lo que somos y seremos, afirmó mientras terminaba de tallar la fecha debajo de las iniciales. Cuando regrese, completaré la segunda fecha. Juliana asintió, intentando creer en aquella promesa con toda la fuerza de su corazón joven e inexperto. Se quitó la delgada cadena de plata que llevaba al cuello, regalo de su abuela en su quinceañero, y la colocó entre las manos de Adrián. Para que nunca olvides el camino de regreso a casa, murmuró. A mí. El autobús que llevaría a Adrián a la capital salía al amanecer. Esa noche, bajo el cielo estrellado de Santa Clara, sellaron su promesa con un beso cargado de anhelo y esperanza, ignorando que el destino tenía otros planes para ellos. Los primeros 6 meses, las cartas llegaron puntualmente cada semana. Juliana las guardaba en una pequeña caja de madera bajo su cama, leyéndolas tantas veces que algunas partes se habían desgastado por el constante roce de sus dedos. Adrián le contaba sobre su trabajo en la constructora, sobre cómo ahorraba cada peso, sobre sus planes de volver cuando hubiera juntado suficiente para comprar una pequeña parcela de tierra donde pudieran comenzar juntos. El 7º mes, las cartas comenzaron a espaciarse. Una cada 2 semanas, luego una al mes. Juliana intentaba mantener la esperanza mientras cada tarde, después de sus tareas en el rancho, cabalgaba hasta el camino principal y observaba el horizonte, esperando ver aparecer la figura de Adrián en cualquier momento. Para el final del primer año, las cartas habían cesado completamente. Juliana enviaba las suyas sin recibir respuesta, hasta que una tarde, una de sus misivas regresó con un simple sello, destinatario desconocido en esta dirección. Vendrá. Estoy segura, le decía a relámpago mientras cepillaba su crin cobriza. Algo debe haberle pasado, pero encontrará la manera de volver. Sin embargo, en lo más profundo de su corazón, la duda comenzaba a crecer como una semilla obstinada. ¿Y si estaba herido? ¿Y si había encontrado a otra mujer en la ciudad? ¿Y si simplemente había olvidado su promesa, su amor, su vida en Santa Clara? El 2º año pasó, y luego el 3º. Juliana ya no cabalgaba diariamente hasta el camino principal, pero cada vez que el viento traía el sonido lejano de un motor, su corazón se aceleraba con una esperanza que se negaba a morir completamente. Mientras tanto, la vida seguía su curso implacable. Su padre enfermó gravemente, obligando a la familia a vender parte de sus tierras para pagar los tratamientos médicos. Juliana, que para entonces había cumplido 20 años, asumió gradualmente la administración del rancho,
trabajando de sol a sol para mantener a flote lo poco que les quedaba. Ese muchacho nunca volverá, hija, le dijo su madre una noche, mientras cosían juntas a la luz de la lámpara. La ciudad cambia a las personas. Deberías considerar la propuesta de matrimonio de Miguel. Miguel Ramírez, hijo del dueño del rancho vecino, llevaba más de un año cortejándola con paciencia y devoción. Era un buen hombre, trabajador y honesto, y todos en Santa Clara veían con buenos ojos esa posible unión. No puedo, mamá, respondió Juliana con voz queda. No sería justo para Miguel. Lo que no dijo en voz alta era que, a pesar de todo, una parte de ella seguía esperando. Que todavía, en noches particularmente claras, se permitía mirar las estrellas y preguntarse si Adrián las estaría viendo también. Fue entonces cuando llegó aquella carta. No de Adrián, sino de Lucía, su prima que trabajaba como empleada doméstica en una mansión de la capital. La carta era breve pero su contenido sacudió el mundo de Juliana hasta sus cimientos. Querida Juli, no sé si hago bien en escribirte esto, pero creo que mereces saberlo. He visto a Adrián Salazar. No fue un encuentro casual, resulta que ahora es el dueño de Constructora Salazar, una de las empresas más grandes del país. Vino a cenar a la casa de mis patrones y los escuché hablar de negocios. Está irreconocible, Juli. Trajes caros, un reloj que debe costar más que toda Santa Clara junta, y lo más sorprendente, está comprometido con la hija de un senador. La boda se anuncia para dentro de 3 meses. Perdóname por ser la portadora de esta noticia, pero pensé que era mejor que te enteraras por mí. Con cariño, Lucía. Juliana leyó la carta 7 veces seguidas, hasta que las palabras se volvieron un borrón ante sus ojos. No lloró. Las lágrimas se habían secado hace tiempo. En su lugar, sintió una determinación fría y precisa formándose en su interior, como el hielo cristalino que a veces cubría el arroyo en las raras mañanas de invierno en Santa Clara. Esa noche, mientras su familia dormía, sacó la vieja caja de madera de debajo de su cama. Releyó cada carta una última vez, memorizando fragmentos, buscando pistas, reconstruyendo un mapa hacia el hombre que le había prometido regresar y nunca lo hizo. Luego, con manos firmes, tomó la decisión que cambiaría el curso de sus vidas. Adrián Salazar observó la ciudad desde el ventanal de su oficina en el piso 42. El atardecer urbano no tenía nada que ver con los ocasos de Santa Clara, pero hacía años que había aprendido a apreciar esta nueva belleza hecha de concreto, vidrio y luces artificiales. Su reflejo en el cristal le devolvió la imagen de un hombre exitoso, traje a medida, cabello perfectamente arreglado, el reloj suizo que se había regalado al cerrar su primer contrato millonario. Apenas quedaba rastro del joven que había llegado a la capital con una maleta desgastada y el corazón lleno de promesas. Ahora era Adrián Salazar, CEO de Constructora Salazar, responsable de algunos de los edificios más emblemáticos del skyline de la ciudad. Un hombre que aparecía regularmente en las revistas de negocios, invitado a las fiestas más exclusivas, prometido de Camila Irarrázaval, la hija del senador más influyente del país. Señor Salazar, la junta directiva está esperando en la sala de conferencias, anunció su asistente desde la puerta. Gracias, Verónica. Estaré allí en 5 minutos. Cuando la asistente se retiró, Adrián abrió el cajón inferior de su escritorio, protegido por una cerradura electrónica cuya combinación solo él conocía. Dentro, en un pequeño estuche de terciopelo, descansaba una delgada cadena de plata. La sostuvo por un momento entre sus dedos, permitiéndose un brevísimo viaje al pasado, a aquella noche bajo las estrellas de Santa Clara. Fue hace otra vida, se dijo mientras guardaba nuevamente la cadena. Una vida que había quedado atrás por necesidad, por ambición, por el giro inesperado que habían tomado los acontecimientos. Las primeras semanas en la ciudad habían sido exactamente como las había planeado. Consiguió trabajo como peón en una constructora, enviaba la mayor parte de su salario a una cuenta de ahorros y escribía religiosamente a Juliana cada semana. El sueño de volver por ella seguía intacto. Todo cambió aquel fatídico día en que descubrió el fraude masivo que el contador estaba cometiendo en la empresa. Adrián, que siempre había tenido facilidad para los números, notó discrepancias en las cuentas mientras organizaba materiales para una obra.
Su denuncia al dueño de la constructora no solo expuso al contador, sino que reveló el talento natural de Adrián para los negocios. Don Gustavo Guerra, el propietario, impresionado por su honestidad e inteligencia, le ofreció un puesto administrativo y la oportunidad de estudiar contabilidad con todos los gastos pagados. La única condición, dedicación exclusiva los próximos 2 años. Adrián aceptó, convencido de que sería un mejor futuro para Juliana si regresaba con una profesión y no solo como un peón de construcción. Las cartas continuaron, aunque más espaciadas debido a su nuevo ritmo de vida entre el trabajo y los estudios. Lo que nunca le contó a Juliana, por orgullo o vergüenza, fue que la pensión donde vivía sufrió un incendio, destruyendo todas sus pertenencias, incluidas sus cartas. Cuando intentó escribirle nuevamente, se dio cuenta de que había perdido su dirección exacta. Envió algunas cartas a la oficina de correos de Santa Clara esperando que llegaran a ella, pero nunca recibió respuesta. Con el paso de los meses, la distancia hizo su trabajo. Adrián se sumergió en su nueva vida, ascendiendo rápidamente en la empresa. A los 3 años de su llegada, era ya el asistente personal de don Gustavo. A los 5, cuando el anciano decidió retirarse, le ofreció comprar la constructora con un plan de pagos favorables. «Tienes la ambición y el talento para llevarla más lejos de lo que yo jamás podría», le había dicho el viejo empresario. Adrián no desperdició la oportunidad. Constructora Salazar nació, y con ella, un nuevo Adrián. Uno que frecuentaba círculos de poder, que aprendió a jugar golf y a distinguir vinos caros, que finalmente enterró al hijo del capataz de Santa Clara. Y sin embargo, a veces, en raros momentos como este, mientras sostenía aquella cadena de plata entre sus dedos, se preguntaba qué habría sido de Juliana. ¿Se habría casado? ¿Tendría hijos? ¿Seguiría viviendo en el rancho de sus padres o habría buscado su propio camino? Un golpe en la puerta lo sacó de sus reflexiones. «Señor Salazar, la junta está comenzando a impacientarse», insistió Verónica. «Voy enseguida», respondió, cerrando el cajón con decisión. Su prometida, Camila, también estaría esperando. La boda estaba programada para dentro de 12 semanas exactamente, y hoy decidirían sobre la adquisición de un terreno en las afueras que convertiría a Constructora Salazar en la empresa más grande del sector. No era momento para nostalgias. En la sala de juntas, Camila le sonrió desde el otro extremo de la mesa. Era una mujer hermosa e inteligente, graduada en arquitectura y con un instinto natural para las relaciones públicas. La hija perfecta para un senador y la esposa ideal para un empresario en ascenso. A veces, Adrián se preguntaba si realmente la amaba o si solo admiraba todo lo que representaba. Como les decía, señores, la adquisición de los terrenos en Valle Verde no solo ampliará nuestro portafolio inmobiliario sino que nos permitirá desarrollar. Adrián se detuvo cuando su asistente entró apresuradamente en la sala. «Disculpe la interrupción, señor Salazar, pero hay una situación en el lobby que requiere su atención», dijo Verónica, claramente alterada. «¿No puede encargarse seguridad? Estamos en medio de una junta crucial». «Lo han intentado, señor, pero», la asistente bajó la voz, «hay una mujer montada a caballo frente al edificio. Dice que no se irá hasta hablar con usted. Dice que viene de Santa Clara». El mundo de Adrián Salazar se detuvo por un instante. 11 años después, su pasado venía a encontrarlo. «Continuaremos en 15 minutos», anunció a la junta, ignorando la mirada interrogante de su prometida. El trayecto en el ascensor desde el piso 42 hasta el lobby le pareció interminable. Su mente era un torbellino de preguntas, recuerdos y, sorprendentemente, miedo. Miedo de enfrentarse a una promesa rota, a una deuda imposible de saldar. Cuando las puertas del ascensor se abrieron al elegante vestíbulo, lo primero que notó fue el tumulto cerca de las puertas giratorias. Guardias de seguridad, empleados y transeúntes curiosos formaban un semicírculo alrededor de algo que Adrián aún no podía ver. Avanzó con pasos firmes, aunque su corazón latía con una violencia que amenazaba con romperle las costillas. Y entonces la vio. Montada sobre un caballo alazán que reconoció inmediatamente como Relámpago, aunque más viejo, estaba Juliana Morales.
no la adolescente de sus recuerdos, sino una mujer de casi 30 años, con la piel curtida por el sol y el viento, el cabello recogido en una trenza que caía sobre su hombro, y unos ojos que contenían todo el reproche acumulado en 11 años de espera. Llevaba jeans desgastados, botas de montar llenas de polvo del camino, una sencilla camisa blanca y un pañuelo rojo atado al cuello. En ese momento, rodeada de ejecutivos en trajes caros y edificios de cristal, parecía una aparición de otro mundo, de otra época. Y sin embargo, para Adrián, nunca había visto nada más real en su vida. El murmullo de la multitud se desvaneció cuando sus miradas se encontraron. Verde contra marrón, ciudad contra campo, presente contra pasado. Juliana fue lo único que logró articular. Ella lo observó por un largo momento, estudiando cada detalle del hombre en que se había convertido el muchacho que una vez prometió volver. Luego, con una voz que no había perdido ni un ápice de su determinación, pronunció las palabras que cambiarían el rumbo de sus vidas nuevamente. Salazar, recoge tus cosas y cumple de una vez la promesa que me hiciste. Mi padre está muriendo y quiere verte antes de irse. En ese instante, con el ruido de la ciudad de fondo y docenas de miradas curiosas sobre ellos, Adrián Salazar sintió que 11 años de cuidadosa construcción de su nueva identidad se desmoronaban como un castillo de naipes bajo el peso de una simple verdad. Nunca había logrado enterrar completamente al joven que talló 2 iniciales en un viejo roble en Santa Clara. «Señor Salazar, ¿quiere que llame a la policía?», preguntó uno de los guardias de seguridad, acercándose con cautela. Adrián levantó una mano para detenerlo. «No será necesario», respondió, sin apartar la mirada de Juliana. «Es una vieja amiga». ¿Amiga? La voz de Juliana tenía un filo cortante. ¿Es así como llamas a la mujer a la que juraste regresar? Relámpago se agitó, percibiendo la tensión de su jinete. Juliana lo calmó con un suave toque en el cuello, demostrando la misma habilidad natural con los caballos que Adrián recordaba tan bien. «Juliana, por favor, baja de ahí. Hablemos en privado», pidió Adrián, consciente de que cada segundo atraía más atención. Ya podía ver a algunos transeúntes sacando sus teléfonos para grabar la escena. 11 años, Salazar. 11 años esperé que cumplieras tu palabra. Ya no tengo paciencia para tus términos. En ese momento, una voz femenina se alzó desde la entrada del edificio. ¿Adrián? ¿Qué está pasando aquí? Camila Idazábal, impecable en su traje de diseñador y con expresión de desconcierto absoluto, se acercaba a paso rápido. La situación amenazaba con salirse completamente de control. Adrián tomó una decisión rápida. «Juliana, te lo ruego. Dame 5 minutos para explicar la situación aquí y luego hablaremos todo lo que quieras». Algo en su tono, quizás un eco del muchacho que ella había conocido, pareció llegar hasta Juliana. Después de un momento de duda, asintió secamente y desmontó con la gracia fluida de quien ha pasado media vida a caballo. 5 minutos, concedió. Ni uno más. Una vez que Juliana estuvo de pie junto a Relámpago, Adrián notó que, a pesar de los años, seguía siendo más baja que él. Su presencia, sin embargo, no había disminuido en absoluto. De cerca, pudo apreciar las pequeñas arrugas en las comisuras de sus ojos, marcas de una vida al aire libre, y la firmeza en su mandíbula que hablaba de decisiones difíciles y responsabilidades asumidas demasiado pronto. «Adrián, ¿quién es esta mujer?», preguntó Camila al llegar a su lado, estudiando a Juliana de pies a cabeza con una mezcla de asombro y desdén apenas disimulado. «Camila, te presento a Juliana Morales, una vieja amiga de mi pueblo natal». «Soy la mujer a la que prometió volver», interrumpió Juliana, mirando directamente a Camila. «Y por la expresión en tu rostro, supongo que no te ha hablado de mí». Camila palideció visiblemente, mirando a Adrián en busca de una explicación o una negación que no llegó. «Señor Salazar», intervino Verónica, la asistente, que había bajado tras él, «la junta directiva sigue esperando, y la prensa comenzará a llegar en cualquier momento para la conferencia sobre el proyecto Valle Verde». Adrián pasó una mano por su cabello, gesto que no había hecho en años, un eco de su juventud en el rancho.
Camila, necesito que regreses a la sala de juntas y les digas que tengo una emergencia familiar. Pospondremos hasta mañana. ¿Familiar? Los ojos de Camila se abrieron con indignación. Adrián, estás en medio de la negociación más importante de tu carrera, no puedes simplemente. Por favor, Camila, insistió él con una firmeza que sorprendió a ambas mujeres. Te lo explicaré todo más tarde, te lo prometo. La palabra prometo provocó una risa amarga de Juliana, que Adrián decidió ignorar. Camila miró a uno y otro durante un tenso momento, antes de enderezar los hombros. Está bien. Me encargaré de la junta. Pero espero una explicación completa esta noche, sentenció, antes de dar media vuelta y dirigirse hacia los ascensores con la dignidad intacta. Verónica, necesito que consigas un lugar seguro para el caballo, ordenó Adrián cuando su prometida desapareció tras las puertas del ascensor. Y que preparen mi auto. ¿A dónde iremos? Preguntó Juliana, con una ceja arqueada. A mi apartamento. Ahí podremos hablar sin toda esta audiencia, respondió, señalando discretamente a la creciente multitud de curiosos. ¿Y Relámpago? Conozco un centro ecuestre en las afueras de la ciudad. Lo llevarán ahí. Confía en mí. Juliana lo miró largamente, como evaluando si esas 3 palabras tenían algún valor después de 11 años de silencio. Finalmente, asintió y entregó las riendas de Relámpago a uno de los empleados de seguridad que Verónica había designado. Cuídalo bien, advirtió al hombre, que parecía no tener idea de cómo manejar al imponente animal. Ha recorrido un largo camino para traerme hasta aquí. Adrián la guió hasta el estacionamiento subterráneo donde su Mercedes negro esperaba. El contraste entre el lujoso vehículo y la ropa simple y polvorienta de Juliana no podía ser más marcado, una representación física de los mundos distintos en que sus vidas se habían desarrollado. Te has hecho de un buen lugar aquí, comentó ella mientras entraba al auto, observando el interior de cuero con aparente indiferencia. El hijo del capataz ahora es todo un señor importante. Adrián encendió el motor. Las cosas cambiaron, Juliana. Yo cambié. Eso puedo verlo, respondió ella, mirando por la ventana mientras salían del estacionamiento. Lo que no veo es al hombre que me juró volver. El trayecto hasta el ático de Adrián en la zona más exclusiva de la ciudad transcurrió en un silencio cargado de preguntas no formuladas y reproches silenciosos. Juliana observaba la metrópolis con la curiosidad cautelosa de quien se adentra en territorio desconocido. Edificios que se elevaban hacia el cielo como gigantes de cristal y acero, avenidas atestadas de vehículos, escaparates brillantes exhibiendo lujos que en Santa Clara serían considerados absurdos. Cuando llegaron al edificio residencial, un portero de uniforme impecable les abrió la puerta con una reverencia. Buenas tardes, señor Salazar. Buenas tardes, Ernesto. Sin visitas hoy, por favor. Como usted diga, señor. El ascensor privado los llevó directamente al último piso. Cuando las puertas se abrieron, revelaron un espacio que parecía sacado de una revista de arquitectura, amplios ventanales con vista panorámica de la ciudad, muebles minimalistas de diseño. Obras de arte original en las paredes. Todo en tonos neutros, elegante y frío a la vez. Juliana avanzó hasta el ventanal principal, contemplando la ciudad que se extendía a sus pies. Es hermoso, de una manera extraña, admitió. Pero no veo nada de ti aquí, Adrián. Es como un escenario perfecto, pero sin alma. Sus palabras lo golpearon más fuerte de lo que esperaba. Porque en el fondo, ella tenía razón. A pesar de haber vivido allí 5 años, no había nada verdaderamente personal en aquel espacio. Era el hogar que se esperaba que tuviera, no el que había elegido. ¿Quieres algo de beber?, ofreció, dirigiéndose al mueble bar. ¿Agua, café, algo más fuerte? Agua está bien, respondió ella, girándose para enfrentarlo al fin. ¿Y respuestas? Muchas respuestas. Adrián le entregó un vaso de agua y se sirvió un whisky para sí mismo. Lo necesitaba. Tu padre, comenzó, dudando. ¿Qué le ocurre? Juliana tomó un sorbo de agua antes de responder. Cáncer.
terminal. Los médicos le dan semanas, quizás días. Lo siento mucho, Juliana. Don Roberto siempre fue un buen hombre. Un buen hombre que te acogió cuando perdiste a tus padres. Que te enseñó todo lo que sabía sobre el campo y los caballos. Que te consideraba como el hijo que nunca tuvo. El reproche en su voz era evidente. Y ahora, por alguna razón que no comprendo, quiere verte antes de irse. Adrián bebió un largo trago de whisky, sintiendo el familiar ardor en su garganta. El recuerdo de don Roberto Morales, con sus manos encallecidas y su risa generosa, lo transportó a una época que parecía pertenecer a otra vida. Iré, afirmó. Por supuesto que iré. ¿Y tu junta? ¿Y tu prometida? Preguntó Juliana con ironía. No parece que el gran empresario Adrián Salazar pueda simplemente dejarlo todo y regresar a un pequeño rancho en medio de la nada. Adrián dejó el vaso sobre la mesa de centro con más fuerza de la necesaria. No hables de lo que no conoces, Juliana. Mi vida aquí es complicada, tengo responsabilidades, personas que dependen de mí, compromisos que... ¿Compromisos? Lo interrumpió ella, y su voz ahora vibraba con una ira apenas contenida. ¿Quieres hablar de compromisos? ¿Qué hay del compromiso que hiciste conmigo bajo aquel roble? ¿Qué hay de las promesas de volver que llenaban tus cartas? ¿Qué ocurrió, Adrián? ¿La ciudad te tragó tan completamente que olvidaste quién eras? No lo olvidé, exclamó él, y por primera vez, la fachada del controlado empresario se agrietó. Nunca pude olvidarlo, aunque lo intenté, Dios sabe que lo intenté. Juliana se quedó inmóvil, sorprendida por la intensidad de su reacción. Adrián se acercó a un elegante escritorio de madera oscura y abrió uno de los cajones. De él sacó una pequeña caja fuerte portátil. Tras introducir una combinación, extrajo un objeto que Juliana reconoció inmediatamente, la cadena de plata que le había entregado aquella última noche. La he guardado todos estos años, dijo, extendiéndola hacia ella. A veces, cuando las decisiones eran particularmente difíciles, la sostenía y me preguntaba qué habría elegido aquel muchacho que prometió volver a Santa Clara. Juliana miró la cadena sin tomarla, con los ojos súbitamente brillantes. Entonces, ¿por qué? Preguntó con voz quebrada. ¿Por qué nunca volviste? ¿Por qué dejaste de escribir? Adrián suspiró profundamente, guardando la cadena en el bolsillo de su saco. Siéntate, por favor. Es una larga historia. Durante la siguiente hora, Adrián le narró todo, el trabajo inicial en la constructora, el descubrimiento del fraude, la oportunidad que le brindó don Gustavo, el incendio que destruyó sus pertenencias y las cartas con ellas. Los intentos fallidos de comunicarse. Envié cartas a la oficina de correos de Santa Clara, pero nunca recibí respuesta, explicó. Después las cosas comenzaron a moverse tan rápido. La empresa crecía, las responsabilidades aumentaban. Cada año que pasaba hacía más difícil volver. ¿Cómo podría aparecerme después de tanto tiempo? ¿Qué derecho tenía a irrumpir en tu vida cuando probablemente ya habría seguido adelante? No tenías derecho a decidir eso por mí, respondió Juliana, que había escuchado toda la historia en silencio. No tenías derecho a asumir que había seguido adelante. ¿No lo hiciste? Preguntó Adrián, genuinamente sorprendido. Han pasado 11 años, Juliana. Cualquier persona razonable habría continuado con su vida. Una sonrisa triste se dibujó en los labios de ella. Nunca me acusaron de ser particularmente razonable, respondió. Pero tienes razón, la vida continuó. Tuve que hacerme cargo del rancho cuando papá enfermó por primera vez, hace 5 años. Vendimos parte de las tierras para los tratamientos. Trabajé como nunca para mantener lo que quedaba. Adrián la escuchaba, impresionado por la fortaleza que revelaban sus palabras. ¿Y hubo alguien más? Se atrevió a preguntar finalmente. Miguel Ramírez me pretendió por años, admitió ella. Todos en Santa Clara esperaban que aceptara. Era lo sensato, lo práctico. El rancho de su familia colinda con el nuestro, juntos podríamos haber creado algo importante. ¿Por qué no lo hiciste?
Juliana lo miró directamente a los ojos. Porque no era él a quien esperaba ver aparecer en el camino cada atardecer. Un silencio cargado de significado llenó el espacio entre ellos. Adrián sintió una mezcla de culpa y algo más profundo, más primitivo, la conexión que nunca había logrado romper completamente a pesar de los años y la distancia. Finalmente, tomó una decisión. «Iré contigo a Santa Clara», declaró. «Mañana mismo». «¿Y tu prometida?», preguntó Juliana. La mujer de la entrada parecía bastante sorprendida de verme. «Camila», Adrián pasó una mano por su rostro. «Necesito hablar con ella primero, explicarle». ¿Explicarle qué, exactamente? El tono de Juliana tenía un filo peligroso. ¿Qué 11 años atrás prometiste volver por otra mujer? ¿Qué nunca le has contado sobre tu vida antes de convertirte en el exitoso empresario Adrián Salazar? No es tan simple, protestó él. Nunca lo es, concordó Juliana, poniéndose de pie. Pero mi padre se muere, Adrián. No tengo tiempo para tus complicaciones urbanas. Partiré mañana al amanecer, con o sin ti. ¿Dónde te estás quedando?, preguntó él, alarmado ante la idea de que pudiera desaparecer nuevamente. En ningún lugar aún. Acabo de llegar a la ciudad, vine directamente a buscarte. Adrián sacudió la cabeza, impresionado por su determinación. Puedes quedarte aquí. Tengo una habitación de invitados. Juliana lo evaluó con la mirada, considerando la oferta. Preferiría un hotel, decidió finalmente. Necesito espacio para pensar. Al menos déjame llevarte y asegurarme de que estés cómoda. Después de un momento de duda, ella asintió. Pero antes, necesito ver a Relámpago. Asegurarme de que está bien. Adrián consultó su reloj. Eran casi las 7 de la tarde y tenía una cena con Camila y sus futuros suegros programada para las 8. Una cena donde discutirían los últimos detalles de la boda. Por supuesto, respondió, tomando una decisión que habría sido impensable esa misma mañana. Primero veremos a Relámpago, luego te llevaré a un hotel y mañana partiremos a Santa Clara. Mientras conducía hacia el centro ecuestre donde habían llevado al caballo, Adrián envió un mensaje a Camila cancelando la cena, consciente de que esa simple acción tendría consecuencias que aún no podía prever. Pero con Juliana sentada a su lado, con el aroma a campo y libertad que parecía emanar de ella, las consecuencias parecían sorprendentemente menos importantes que hace unas horas. El centro ecuestre estaba en las afueras de la ciudad, un lugar exclusivo donde los ricos urbanitas guardaban caballos que rara vez montaban. Cuando llegaron, Relámpago ya había sido cepillado y alimentado, y parecía adaptarse bien a su lujoso alojamiento temporal. Juliana se acercó al animal, susurrándole palabras que Adrián no pudo escuchar, pero que hicieron que el caballo relinchara suavemente y frotara su cabeza contra ella en un gesto de afecto. Verla interactuar con Relámpago fue como un viaje en el tiempo para Adrián. Por un momento, pudo ver claramente a la joven de 16 años que cabalgaba despreocupada por los campos de Santa Clara, con el viento agitando su cabello y una sonrisa que podía iluminar el día más oscuro. Siempre tuviste un don con los caballos, comentó, apoyado en la puerta del establo. Incluso con los más difíciles. Juliana sonrió levemente, sin dejar de acariciar a Relámpago. Algunos dirían que tengo un don para las causas perdidas, respondió, y la doble lectura de sus palabras no pasó desapercibida para ninguno de los dos. Cuando salieron del centro ecuestre, el sol empezaba a ponerse, tiñendo el cielo de tonos naranjas y púrpuras que, por un instante, recordaron a ambos aquel atardecer bajo el viejo roble. Ninguno lo mencionó, pero el recuerdo flotaba entre ellos como un fantasma silencioso. Adrián la llevó a un hotel boutique en el centro histórico, un lugar con carácter, diferente a las cadenas internacionales que dominaban la zona financiera. Pensó que a Juliana le gustaría más un edificio con historia que uno de los hoteles modernos y estandarizados a los que él estaba acostumbrado. Te recogeré mañana a las 6, dijo mientras el botón se llevaba el pequeño bolso que contenía las únicas pertenencias que Juliana había traído consigo. Será un viaje largo. Estaré lista, aseguró ella. Luego, como recordando algo importante, añadió,
¿realmente vendrás, Adrián? ¿O debería prepararme para otra promesa rota? La pregunta dolió, pero Adrián sabía que se la había ganado. Estaré aquí, Juliana. Te doy mi palabra. Ella sintió, sin mostrar si creía o no en su promesa. Hasta mañana, entonces. Mientras conducía de regreso a su apartamento, Adrián era consciente de que su vida estaba a punto de cambiar irrevocablemente. La reaparición de Juliana había sacudido los cimientos de la existencia que tan cuidadosamente había construido. Debería estar preocupado, incluso resentido por esta irrupción inesperada. Y sin embargo, lo que sentía era una extraña mezcla de ansiedad y alivio. Como si una parte de él hubiera estado esperando, quizás incluso deseando, este momento. La oportunidad de enfrentar al fin el pasado que nunca había logrado dejar atrás completamente. La realidad lo golpeó cuando llegó a su apartamento y encontró a Camila esperándolo, sentada en el sofá con una expresión que oscilaba entre la preocupación y la ira contenida. «Me has estado evitando», dijo ella sin preámbulos. «Y merezco una explicación». Adrián se quitó el saco y lo dejó sobre una silla, buscando tiempo para ordenar sus pensamientos. «Tienes razón», admitió finalmente. «Mereces saber la verdad». Durante la hora siguiente, Adrián le contó todo sobre Santa Clara, sobre Juliana, sobre la promesa que había hecho cuando era poco más que un muchacho con sueños demasiado grandes para un pequeño rancho. Habló de cómo la vida lo había llevado por un camino diferente, de cómo había construido una nueva identidad en la que el hijo del capataz quedaba cada vez más atrás. Camila lo escuchó en silencio, su rostro una máscara de control calculado que Adrián conocía bien. Era la misma expresión que adoptaba durante las negociaciones difíciles. ¿La amas todavía?, preguntó cuando él terminó su relato. Han pasado 11 años, Camila. Somos personas completamente diferentes ahora. Eso no responde mi pregunta. Adrián se levantó, incapaz de permanecer quieto. No lo sé, admitió con honestidad brutal. Lo que sí sé es que le debo esto. Necesito volver a Santa Clara, hablar con su padre antes de que sea demasiado tarde. Cerrar este capítulo de una vez por todas. ¿Y nosotros? ¿Nuestra boda? La voz de Camila era engañosamente calmada. Necesito tiempo para pensar, para aclarar mi mente. Te pido que me des ese espacio. Camila se puso de pie, recogiendo su bolso con movimientos precisos. Tómate todo el tiempo que necesites, Adrián. Pero no esperes que esté esperando cuando regreses, declaró, dirigiéndose hacia la puerta. Antes de salir, se detuvo. ¿Sabes qué es lo más triste? Que en 2 años juntos, nunca te había visto mirar a nadie como miraste a esa mujer hoy. Ni siquiera a mí. La puerta se cerró tras ella con un clic suave que, de alguna manera, sonó más definitivo que un portazo. Solo en su lujoso apartamento, Adrián sacó la cadena de plata de su bolsillo y la contempló bajo la luz artificial. Tantos años guardándola, tantos momentos preguntándose y ahora el pasado había venido a buscarlo, exigiéndole respuestas que no estaba seguro de tener. Esa noche, mientras preparaba una pequeña maleta para el viaje, se dio cuenta de que no sabía qué ropa llevar a Santa Clara. Sus trajes de diseñador y camisas de seda parecían ridículamente fuera de lugar para el entorno rural. Al final, encontró en el fondo de su armario unos jeans desgastados y unas botas de trabajo que no había usado en años. Se sorprendió al comprobar que aún le quedaban. Mientras doblaba la ropa, su teléfono sonó insistentemente. Mensajes de Verónica sobre la junta posponida, llamadas de su abogado sobre los contratos de Valle Verde, un texto de su futuro suegro preguntando por la cena cancelada. El mundo que había construido con tanto esmero reclamaba su atención. Pero por primera vez en 11 años, Adrián Salazar eligió ignorarlo todo, preparándose para volver al lugar donde una vez había hecho una promesa bajo un viejo roble. Con las estrellas como únicos testigos y el futuro abriéndose ante él como un camino desconocido y lleno de posibilidades. Mañana volvería a Santa Clara. Y esta vez, completaría la fecha que había quedado pendiente en la corteza de aquel árbol. El amanecer apenas comenzaba a insinuarse en el horizonte cuando el Mercedes de Adrián se detuvo frente al hotel.
Juliana ya lo esperaba en la entrada, vestida con la misma ropa sencilla del día anterior y sosteniendo su pequeño bolso. Sus ojos reflejaban sorpresa al verlo allí puntualmente, como si realmente hubiera dudado que cumpliera su palabra esta vez. «Buenos días», saludó él, descendiendo del vehículo para abrirle la puerta. «Buenos días», respondió ella, evaluando su atuendo con curiosidad. «Veo que has recordado cómo vestirse para el campo». Adrián se miró a sí mismo. Jeans, botas, una camisa a cuadros y una chaqueta de cuero gastada que había sobrevivido en el fondo de su armario. «Algunas cosas no se olvidan», comentó con una sonrisa tentativa. «Relámpago ya está listo. Pasaremos por el centro ecuestre de camino». Juliana asintió, entrando al vehículo sin más comentarios. Adrián notó que había una tensión cautelosa en su postura, como si se estuviera preparando para otra desilusión. El viaje hasta el centro ecuestre transcurrió mayormente en silencio. No era el mutismo incómodo del día anterior, sino algo más contemplativo, como si ambos estuvieran midiendo el terreno, evaluando cuánto habían cambiado realmente en esos 11 años. Cuando llegaron, Relámpago relinchó al ver a Juliana, reconociéndola inmediatamente. Adrián observó con una mezcla de asombro y nostalgia cómo ella preparaba al caballo con movimientos eficientes que no habían perdido su gracia con el paso del tiempo. «Supongo que no montarás», dijo Juliana mientras ajustaba la cincha. «Tenía pensado llevar a Relámpago en un remolque», explicó Adrián. «Será un viaje largo, y no querría cansarlo innecesariamente». Juliana lo miró con sorpresa. «¿Has conseguido un remolque para caballos de un día para otro?» Adrián se encogió de hombros, tratando de restarle importancia. «Tengo algunos contactos». Lo que no mencionó fue que había despertado a su asistente a las 4 de la mañana para arreglar el asunto, ni que el costo del alquiler del lujoso remolque era exorbitante debido a la urgencia. Una vez que Relámpago estuvo instalado en el remolque conectado al Mercedes, retomaron la carretera. Adrián había preparado un itinerario cuidadoso, calculando paradas para que tanto ellos como el caballo pudieran descansar. Conforme la metrópolis quedaba atrás y el paisaje gradualmente se transformaba en campos abiertos, algo pareció cambiar en el ambiente dentro del vehículo. Juliana se mostraba más relajada, y Adrián se sorprendió a sí mismo respirando más profundamente, como si el aire se volviera más limpio con cada kilómetro que los alejaba de la ciudad. «Tu prometida debe estar furiosa», comentó Juliana cuando llevaban un par de horas de viaje, rompiendo el silencio. Adrián apretó ligeramente el volante. «Probablemente». «¿Le explicaste?» «Lo intenté. No estoy seguro de que haya entendido». Juliana lo miró de reojo. «¿Y los entiendes tú? ¿Tus propios motivos para dejar todo y venir conmigo?» La pregunta quedó flotando entre ellos mientras Adrián reflexionaba. ¿Por qué había decidido abandonar negociaciones cruciales, arriesgar su compromiso, poner en pausa su vida cuidadosamente construida, por una promesa hecha hacía tanto tiempo? «Tu padre fue más un padre para mí que el mío propio», respondió finalmente. «Le debo esto, al menos». Juliana asintió, aceptando la respuesta aunque ambos sabían que era solo una parte de la verdad. A medida que avanzaba el día, las carreteras se volvieron menos transitadas y el paisaje más familiar para ambos. Adrián se sorprendió recordando caminos, reconociendo valles y colinas que no había visto en más de una década pero que permanecían grabados en su memoria como un mapa indeleble. «El rancho ha cambiado mucho», dijo Juliana después de otra larga pausa. «Tuvimos que vender la parte norte hace 5 años, cuando papá enfermó por primera vez». Adrián sintió una punzada de culpa. Recordaba perfectamente los límites del rancho Morales, donde había pasado gran parte de su juventud después de que don Roberto lo acogiera tras la muerte de sus padres. «Lamento escuchar eso», respondió con sinceridad. «Tu padre trabajó toda su vida por esas tierras. La vida rara vez respeta nuestros esfuerzos», comentó ella con una resignación que le resultó extraña en la Juliana que recordaba, siempre desafiante, siempre luchadora. «Pero hemos logrado mantener lo esencial. El sector del viejo roble sigue siendo nuestro». La mención del árbol provocó un silencio cargado de significado.
Ambos sabían que tarde o temprano tendrían que hablar de la promesa, de las iniciales talladas en la corteza, de todo lo que quedó pendiente entre ellos. Al mediodía, se detuvieron en un pequeño restaurante de carretera. Adrián, acostumbrado a los establecimientos exclusivos de la ciudad, se sorprendió disfrutando genuinamente de la comida sencilla pero deliciosa. Observó a Juliana interactuar con la camarera con una naturalidad que contrastaba con la formalidad estudiada de sus propios modales actuales. ¿Qué?, preguntó ella, notando su mirada. Nada, sonrió él. Es solo que, sigues siendo tú. ¿Y eso es bueno o malo? ¿Ves? Reconfortante. Mientras Juliana verificaba a relámpago en el remolque, el teléfono de Adrián sonó. Era Verónica, su asistente, con urgencia sobre la junta reprogramada y mensajes de Camila solicitando saber cuándo volvería. Necesitaré al menos 3 días, instruyó Adrián, observando a Juliana acariciar el hocico de relámpago a través de la ventanilla del remolque. Cancela todos mis compromisos hasta entonces. Y Verónica, gracias por entender. Para eso estoy, señor Salazar, respondió su eficiente asistente, aunque Adrián percibió preocupación en su voz. Pero debería saber que el senador Idazábal está bastante molesto por su ausencia. Y el señor Torres de Valle Verde amenaza con retirarse si no concretamos antes del viernes. Lo resolveremos cuando vuelva, aseguró Adrián, sorprendiéndose a sí mismo por la calma con que tomaba asuntos que normalmente lo habrían mantenido despierto toda la noche. Ahora debo irme. Conforme la tarde avanzaba, el paisaje se volvía cada vez más reconocible. Colinas suaves, arroyos serpenteantes y finalmente, el letrero desgastado pero aún visible, bienvenidos a Santa Clara. Adrián sintió que su corazón se aceleraba. El pequeño pueblo parecía congelado en el tiempo, la misma plaza central con su kiosco pintado de blanco, la iglesia de piedra, las casas modestas con sus jardines cuidados. Algunos rostros curiosos se giraron para observar el lujoso vehículo que atravesaba la calle principal, tan fuera de lugar en ese entorno como un pez en el desierto. Sigue derecho hasta el final del pueblo, indicó Juliana. Luego toma el camino de tierra a la izquierda. Adrián asintió, aunque no necesitaba las indicaciones. Cada curva, cada árbol, cada piedra del camino despertaba recuerdos que había mantenido dormidos durante años. El sendero que llevaba al rancho Morales, más angosto y menos cuidado de lo que recordaba, apareció ante ellos como una invitación al pasado. A medida que avanzaban, Adrián notó los cambios que Juliana había mencionado. Donde antes se extendían hectáreas de cultivos bien cuidados, ahora había secciones de terreno claramente vendidas a otros propietarios. La cerca que delimitaba el rancho, que don Roberto mantenía impecable, mostraba signos de reparaciones apresuradas en varios tramos. Finalmente, tras una última curva, la casa principal apareció ante ellos. La construcción de adobe y madera, con su amplio porche y techo de tejas rojas, permanecía en pie, aunque mostraba señales evidentes del paso del tiempo y la falta de recursos para su mantenimiento. Adrián sintió un nudo en la garganta al ver el lugar que había sido su verdadero hogar durante su juventud. Junto a la casa, un anciano en una mecedora levantó la vista al escuchar el motor del vehículo. Incluso a distancia, Adrián reconoció a don Roberto, aunque le impactó ver cuánto había envejecido. El hombre robusto y enérgico que recordaba era ahora una figura frágil, consumida por la enfermedad. Juliana fue la primera en descender apenas se detuvieron. Caminó rápidamente hacia el porche, donde abrazó a su padre con una delicadeza que evidenciaba su preocupación por lastimarlo. «Lo traje, papá», susurró, aunque en el silencio del campo Adrián pudo escucharla claramente. «Cumplí mi promesa». Don Roberto miró sobre el hombro de su hija, sus ojos cansados fijos en Adrián, que permanecía de pie junto al vehículo, inseguro sobre cómo proceder. Finalmente, el anciano hizo un gesto débil con la mano, invitándolo a acercarse. Con pasos que intentaban proyectar una seguridad que no sentía, Adrián avanzó hacia el porche. Cada paso lo llevaba más profundamente a su pasado, a una versión de sí mismo que había abandonado para convertirse en el empresario exitoso, el prometido perfecto. El hombre cuya fotografía aparecía en revistas económicas. Don Roberto saludó, extendiendo su mano.
El anciano ignoró la mano extendida y, con un esfuerzo visible, se puso de pie. Por un momento, Adrián temió que fuera a reprocharlo, a expresar toda la decepción acumulada en 11 años de ausencia. En lugar de eso, don Roberto lo envolvió en un abrazo sorprendentemente fuerte para alguien en su condición. «Muchacho», murmuró con voz gastada. «Sabía que ella te encontraría. Sabía que vendrías». Algo se quebró dentro de Adrián. La última barrera, quizás. Sin poder contenerlo, devolvió el abrazo y sintió lágrimas inesperadas quemar sus ojos. No había llorado desde la muerte de sus padres, desde que este mismo hombre lo había encontrado escondido en el establo, aterrorizado y solo, y le había ofrecido no solo un techo, sino un hogar. «Perdóneme por tardar tanto», logró decir cuando finalmente se separaron. Don Roberto negó suavemente con la cabeza. «Todos tomamos caminos diferentes, hijo. Lo importante es que has vuelto». Juliana observaba la escena con una expresión indescifrable. Adrián se preguntó qué estaría pensando, qué sentiría al ver a su padre recibir con tanto afecto al hombre que había roto su promesa, que la había dejado esperando durante tanto tiempo. «Llevemos a papá adentro», dijo ella, interrumpiendo el momento. «La tarde refresca y no debe exponerse». Entre los dos ayudaron a don Roberto a entrar en la casa. El interior olía exactamente como Adrián recordaba, una mezcla de madera, especias y algo indefiniblemente hogareño. Los muebles eran los mismos, quizás más gastados, dispuestos de la misma manera que siempre. Era como si el tiempo hubiera pasado más lentamente dentro de esas paredes. «Te quedarás en tu antigua habitación», indicó Juliana mientras acomodaban a don Roberto en su sillón favorito junto a la chimenea. «Sigue como la dejaste». Adrián asintió, agradecido y conmovido por ese detalle. Significaba que Juliana siempre había mantenido la esperanza de su regreso, o simplemente que nadie más había necesitado ese espacio. Mientras Juliana preparaba té en la cocina, Adrián se sentó frente a don Roberto, buscando las palabras adecuadas. «Su hija me dijo que está enfermo». «Cáncer», confirmó el anciano con sorprendente calma. «Ha vuelto con más fuerza que la primera vez. Los médicos no dan muchas esperanzas». «Lo lamento mucho», dijo Adrián, y lo decía en serio. La idea de un mundo sin don Roberto Morales lo entristecía profundamente. «No lo lamentes, muchacho. He vivido una buena vida. Mi única preocupación es Juliana». El anciano miró hacia la cocina, bajando la voz. «Es demasiado orgullosa para admitirlo, pero las cosas no han sido fáciles. El rancho apenas se mantiene a flote y ella ha rechazado varias ofertas de matrimonio que podrían haberle dado estabilidad». «¿Por mi culpa?», preguntó Adrián, aunque ya sabía la respuesta. Don Roberto lo miró con intensidad. «Sabes que nunca te culpé por irte. Un joven debe buscar su camino». «Pero esa promesa que le hiciste», negó suavemente con la cabeza. «Las promesas son sagradas, Adrián. Especialmente para alguien como mi Juliana». «Lo sé ahora», admitió él. «Aunque quizás lo supe siempre». Juliana regresó con una bandeja de té y algunas galletas caseras. Adrián reconoció la receta de doña Soledad, la madre de Juliana, fallecida cuando ella apenas tenía 12 años. Otra constante en esta casa donde el tiempo parecía fluir de manera diferente. La conversación giró hacia temas menos personales mientras compartían el té, las cosechas recientes, los cambios en el pueblo, vecinos que habían partido y otros que habían llegado. Adrián les contó un poco sobre la constructora, aunque evitó mencionar detalles que pudieran sonar presuntuosos. A medida que avanzaba la tarde, don Roberto mostraba signos evidentes de fatiga. «Deberías descansar, papá», sugirió Juliana con suavidad. «Mañana podrás seguir hablando con Adrián». El anciano asintió, visiblemente agotado. «Ayúdame a llevarlo a su habitación», pidió Juliana a Adrián. Entre los dos, con cuidado, trasladaron a don Roberto a su cuarto en la planta baja. Adrián se sorprendió de lo liviano que se sentía el hombre que una vez había sido capaz de cargar un ternero sobre sus hombros sin esfuerzo aparente. La enfermedad realmente lo había consumido. «Gracias por venir, muchacho»,
murmuró don Roberto cuando lo acomodaron en la cama. Hay cosas que necesito decirte, pero mañana. Ahora necesito descansar. Estaré aquí, prometió Adrián, esta vez con la certeza de que cumpliría su palabra. Cuando salieron de la habitación, Juliana se dirigió a la cocina sin decir nada. Adrián la siguió, dispuesto a ayudar en lo que fuera necesario. Aún tengo que atender a Relámpago, dijo ella mientras comenzaba a preparar algo que parecía ser la cena. Y hay varios asuntos del rancho que no pueden esperar. ¿Puedo ayudarte?, ofreció Adrián. No he olvidado cómo se trabaja en un rancho. Juliana lo miró con escepticismo. Tus manos no han visto trabajo duro en años, observó, señalando sus palmas suaves y cuidadas, tan diferentes de las suyas, encallecidas por el trabajo diario. Quizás, pero aprenderán rápido, insistió él. Por favor, Juliana. Déjame ayudarte. Algo en su tono debió convencerla, porque después de un momento de duda, asintió. Relámpago necesita ser desenjaezado y alimentado. Las herramientas están en el mismo lugar de siempre. Y hay que revisarlas cerca del sector este, algunos postes están flojos. Adrián asintió y salió hacia el establo. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de Santa Clara con los mismos tonos naranjas y púrpuras que recordaba de su juventud. La familiaridad de la escena contrastaba con lo ajeno que se sentía él mismo en ese entorno que una vez había sido su hogar. En el establo, Relámpago lo recibió con un relincho cauteloso. Adrián se acercó con movimientos suaves, hablándole en voz baja como había aprendido a hacer tantos años atrás. Tranquilo, amigo. Soy yo, Adrián. ¿Me recuerdas? Para su sorpresa, el caballo pareció reconocerlo después de un momento, permitiéndole acercarse lo suficiente para comenzar a desenjaezarlo. Las manos de Adrián recordaron los movimientos antes que su mente consciente, desabrochando correas y retirando la silla con una eficiencia que no había perdido a pesar de los años. Mientras cepillaba al animal, notó que el establo estaba considerablemente más vacío que en sus tiempos. Donde antes había al menos una docena de caballos, ahora solo quedaban 3 boxes ocupados además del de Relámpago. Tuvimos que vender la mayoría, dijo la voz de Juliana desde la entrada. Las medicinas de papá son caras. Adrián se volvió. Ella sostenía un farol en la creciente oscuridad, su silueta recortada contra el ocaso. Lo lamento, dijo, sabiendo que las palabras eran insuficientes. No necesitamos tu lástima, Salazar, respondió ella, aunque sin verdadera hostilidad. Hemos sobrevivido. No es lástima, aclaró él. Es admiración. Siempre fuiste la más fuerte de los dos. La luz del farol revelaba solo parcialmente la expresión de Juliana, pero Adrián creyó ver un atisbo de sorpresa en sus ojos. Terminé con Relámpago, dijo, cambiando de tema. ¿Qué más puedo hacer? La cena está casi lista, respondió ella. Y es demasiado tarde para revisar la cerca hoy. Mañana será un día largo, deberías descansar. Adrián asintió y la siguió de regreso a la casa. La noche había caído por completo, y el cielo de Santa Clara desplegaba su espectáculo de estrellas con una claridad imposible en la ciudad contaminada de luz. Cenaron en silencio, un guiso sencillo pero delicioso que Juliana había preparado. Adrián, acostumbrado a restaurantes de 5 estrellas y cenas de negocios elaboradas, descubrió que disfrutaba más de esta comida casera que de cualquier manjar sofisticado que hubiera probado en los últimos años. Tu habitación está lista, dijo Juliana cuando terminaron. Hay toallas limpias en el armario si quieres ducharte. Gracias, respondió él, ayudando a recoger los platos. Juliana, yo. Mañana, Adrián, lo interrumpió ella. Ha sido un día largo para todos. Cualquier cosa que quieras decir puede esperar hasta mañana. Él asintió, comprendiendo que necesitaba tiempo. 11 años no podían resolverse en una sola noche. Su antigua habitación, como había dicho Juliana, estaba exactamente como la recordaba. La cama individual con su colcha azul, el escritorio de madera donde había estudiado durante las noches, los libros aún ordenados en la pequeña estantería.
Incluso había un viejo póster de su banda favorita todavía pegado en la pared. Sobre la mesita de noche, algo llamó su atención, una pequeña caja de madera que no recordaba. Al abrirla, encontró sus cartas. Todas ellas, cuidadosamente conservadas y ordenadas por fecha. Las primeras estaban visiblemente gastadas de tanto ser leídas, las últimas parecían casi nuevas, como si Juliana hubiera llegado a un punto en que le resultaba demasiado doloroso revisarlas. Con un nudo en la garganta, Adrián tomó la primera carta. Su propia letra, más desorganizada entonces, le devolvió las palabras que había escrito con tanto entusiasmo y esperanza. Querida Juliana, la ciudad es enorme y ruidosa, tan diferente de Santa Clara que a veces me siento como en otro planeta. El trabajo es duro, pero estoy ahorrando cada peso. Pronto tendremos suficiente para comprar nuestra propia tierra, justo al lado del rancho de tu padre, como siempre soñamos. Te extraño cada minuto de cada día. No pudo seguir leyendo. El contraste entre el joven idealista que había escrito esas líneas y el hombre en que se había convertido era demasiado doloroso. ¿En qué momento había dejado que sus sueños cambiaran tanto? ¿Cuándo el éxito profesional y el reconocimiento social se habían vuelto más importantes que la promesa hecha bajo aquel viejo roble? Cerró la caja con cuidado y la devolvió a su lugar. Necesitaba aire, espacio para pensar. Sin hacer ruido, salió de la habitación y de la casa. La noche era fresca pero agradable, y la luz de la luna iluminaba suficientemente el camino. Casi sin pensarlo, sus pasos lo llevaron hacia el viejo roble. Seguía allí, majestuoso e impasible ante el paso del tiempo, en la colina que dominaba el rancho. A medida que se acercaba, su corazón latía con más fuerza. 11 años después, estaba a punto de enfrentar la evidencia física de su promesa incumplida. Y ahí estaban, las iniciales entrelazadas talladas en la corteza, ASI-JM, y debajo, una única fecha. El espacio para la segunda fecha, la del regreso, permanecía vacío, esperando. Pensé que podría encontrarte aquí. Adrián se volvió, sobresaltado. Juliana estaba a unos metros de distancia, envuelta en un chal contra el fresco de la noche. La luz de la luna plateaba su cabello y suavizaba sus facciones, haciéndola parecer más joven, más cercana a la muchacha que había amado. No podía dormir, explicó él. Yo tampoco he dormido bien desde hace mucho tiempo, confesó ella, acercándose hasta quedar a su lado frente al árbol. Pero últimamente es por la preocupación por papá. Es un hombre fuerte. Quizás los médicos se equivoquen. Juliana negó con la cabeza. He visto los resultados, Adrián. No hay error posible. Solo queda hacer que sus últimos días sean lo más cómodos posible. La resignación en su voz conmovió a Adrián. Esta mujer había enfrentado sola tantas dificultades, la enfermedad de su padre, las presiones económicas, la lucha diaria por mantener el rancho. Y todo mientras esperaba a alguien que nunca regresó. ¿Por qué me buscaste ahora, Juliana?, preguntó, necesitando entender. Después de tanto tiempo. Ella miró las iniciales talladas en el árbol, tocándolas suavemente con sus dedos. No fue idea mía, admitió. Fue papá quien insistió. Una noche, durante una de sus crisis, me hizo prometerle que te buscaría. Dijo que necesitaba verte una última vez, que había cosas importantes que debía decirte. ¿Qué cosas? No lo sé. Se negó a decírmelo, Juliana lo miró directamente. De hecho, te has convertido en una especie de obsesión para él en estos últimos meses. Pregunta por ti constantemente, quiere saber si has llamado, si hay noticias tuyas. Adrián frunció el ceño, confundido. ¿Por qué? Don Roberto nunca fue un hombre sentimental. Es lo que yo también me pregunto, respondió ella, volviendo a mirar las iniciales en el árbol. Pero supongo que la muerte inminente cambia las prioridades de las personas. Hay asuntos que quiere resolver antes de irse. Un silencio reflexivo se instaló entre ellos, roto solo por el suave sonido del viento entre las hojas del viejo roble. Adrián se encontró recordando todas las tardes que habían pasado bajo ese mismo árbol, hablando de sus sueños, haciendo planes, creyendo que el futuro les pertenecía.
¿Y tú, Juliana?, preguntó finalmente. ¿Por qué accediste a buscarme? Podrías haberte negado, podrías haberle dicho que era imposible encontrarme. Lo pensé, admitió ella con brutal honestidad. Pero papá nunca me ha pedido nada. Toda su vida ha girado en torno a darme lo mejor, a protegerme, a enseñarme a ser fuerte. Si su último deseo era verte, ¿cómo podía negarme? ¿Y ahora que estoy aquí? ¿Qué sientes realmente? Juliana desvió la mirada hacia el horizonte, donde las estrellas parecían tocar la tierra. No lo sé, Adrián. Una parte de mí quiere odiarte por romper tu promesa, por convertirte en alguien tan diferente al muchacho que conocí. Otra parte. Dejó la frase incompleta, pero Adrián sintió una chispa de esperanza ante lo no dicho. Tal vez no soy tan diferente como crees, dijo suavemente. Tal vez solo me perdí en el camino. Juliana lo miró nuevamente, evaluándolo. Supongo que lo descubriremos, respondió finalmente. Deberíamos volver. Mañana será un día largo. El amanecer en Santa Clara siempre había tenido una cualidad especial, una luz dorada que parecía bendecir la tierra antes de que el trabajo duro comenzara. Adrián despertó con los primeros rayos de sol filtrándose por la ventana de su antigua habitación, desorientado por un momento antes de recordar dónde estaba y por qué. Se vistió rápidamente con los jeans y la camisa de trabajo que había traído, sorprendido por lo natural que se sentía volver a esa ropa después de años de trajes a medida. Cuando salió al pasillo, escuchó movimiento en la cocina. Juliana ya estaba despierta, preparando el desayuno. Buenos días, saludó, entrando en la cocina inundada de luz matutina y el aroma de café recién hecho. Buenos días, respondió ella, sirviendo 2 tazas. Papá aún duerme. Las noches suelen ser difíciles para él. Adrián asintió, aceptando agradecido el café que ella le ofrecía. Durante un momento, la escena pareció tan natural, tan correcta, que casi podía olvidar los 11 años de separación que se interponían entre ellos. Hay mucho trabajo hoy, continuó Juliana, rompiendo el hechizo. La cerca del sector este sigue necesitando reparación, y hay que revisar los canales de riego antes de que comience la temporada seca. Estoy listo para ayudar, aseguró Adrián. Solo necesito ver a don Roberto antes. Juliana asintió, su expresión suavizándose. Despertará pronto. Siempre ha sido madrugador, incluso ahora. Desayunaron en un silencio cómodo, ese tipo de silencio que solo es posible entre personas que se conocen profundamente, más allá del tiempo y la distancia. A pesar de todo lo no dicho, la tensión que había marcado sus primeras interacciones parecía haberse transformado en algo más reflexivo, más maduro. Cuando terminaron, Juliana anunció que iría a revisar a Relámpago y los otros caballos. Adrián se ofreció a lavar los platos, un gesto sencillo que le valió una mirada de sorpresa. El gran empresario Adrián Salazar lavando platos, comentó ella con una pequeña sonrisa. Eso es algo que debería fotografiarse para la posteridad. Siempre fui bueno con los platos, respondió él, devolviéndole la sonrisa. Era parte de mis tareas cuando vivía aquí, ¿recuerdas? El recuerdo compartido flotó entre ellos como una burbuja delicada, conectándolos brevemente con el pasado, con quienes habían sido. Juliana se marchó hacia el establo, dejándolo solo con sus pensamientos mientras terminaba de limpiar. Cuando acabó, escuchó un suave llamado desde la habitación de don Roberto. ¿Adrián? ¿Eres tú, muchacho? Adrián se secó las manos y se dirigió rápidamente al cuarto del anciano. Don Roberto estaba sentado en la cama, luciendo sorprendentemente alerta a pesar de su evidente fragilidad física. Buenos días, don Roberto, saludó, acercándose. ¿Cómo se siente hoy? Como un viejo a punto de encontrarse con su creador, respondió el anciano con inesperado humor. Pero con asuntos pendientes que resolver antes. Se hizo a un lado, indicándole a Adrián que se sentara en el borde de la cama. Dime la verdad, muchacho. ¿Cómo viste el rancho al llegar? La pregunta directa tomó a Adrián por sorpresa. Honestamente, don Roberto, ha visto mejores días. El anciano asintió, como si la respuesta confirmara algo que ya sabía.
Juliana ha hecho todo lo posible, pero las cosas no han sido fáciles, suspiró profundamente. Las deudas se acumulan, y cuando yo me vaya, los acreedores vendrán como buitres. Adrián frunció el ceño, comenzando a entender. ¿Por eso me hizo buscar? ¿Para pedirme ayuda económica? Don Roberto lo miró con dureza repentina. No te hagas el ofendido, muchacho. No te busqué por tu dinero. Sus ojos se suavizaron. Aunque no negaré que me tranquilizaría saber que Juliana no quedará desamparada. Lo siento, se disculpó Adrián, avergonzado por su reacción. Por supuesto que ayudaré en lo que pueda. No quiero tu caridad, aclaró el anciano con orgullo intacto. Lo que quiero es ofrecerte un trato. ¿Un trato? Don Roberto respiró profundamente, como reuniendo fuerzas. El día que llegaste a este rancho, tras perder a tus padres, hice una promesa a tu padre. Éramos amigos, ¿sabes? Aunque él trabajaba para mí, nos criamos juntos en estas tierras. Esta revelación sorprendió a Adrián. Su padre nunca había mencionado esa amistad durante su infancia. Le prometí que si algo le pasaba, cuidaría de ti como si fueras mi propio hijo, continuó don Roberto. Y cuando empezaste a enamorarte de mi Juliana, supe que el destino tenía planes interesantes. Hizo una pausa, alcanzando con mano temblorosa un vaso de agua en la mesita de noche. Adrián se apresuró a ayudarlo. Gracias, murmuró el anciano tras beber un poco. Lo que nunca te dije, lo que nunca le dije a nadie, es que tu padre era en realidad copropietario de este rancho. ¿Qué? La sorpresa de Adrián era genuina. Comenzamos juntos, compramos estas tierras cuando apenas eran un páramo que nadie quería. Pero llegaron tiempos difíciles y tu padre prefirió figurar como mi empleado para proteger la propiedad de algunos acreedores, explicó don Roberto. Era un arreglo temporal, pero entonces ocurrió el accidente. La revelación dejó a Adrián sin palabras. Toda su vida había creído que su padre era simplemente el capataz del rancho, un empleado fiel pero sin más conexión con la propiedad. Nunca reclamé esa parte porque quería que fuera tuya cuando te casaras con Juliana, continuó el anciano. Era perfecto, ambas familias unidas, el rancho completo nuevamente, el sueño que tu padre y yo compartimos realizado en nuestros hijos. Don Roberto lo miró con intensidad. Pero entonces te fuiste. Y aunque entendí tus razones, muchacho, no pude evitar sentir que traicionaba a tu padre cada día que pasaba sin decirte la verdad. Adrián intentaba procesar toda esta información que redefinía su pasado y, potencialmente, su futuro. ¿Por qué no me lo dijo antes? ¿Por qué esperar hasta ahora? Al principio porque eras demasiado joven. Después, porque eras demasiado ambicioso. Temía que vendieras tu parte sin pensar en lo que significaba para Juliana, para la memoria de nuestras familias. El anciano sonrió débilmente. Y luego, cuando la enfermedad me recordó que mi tiempo se acaba, entendí que no podía llevarme este secreto a la tumba. De un cajón de la mesita de noche, don Roberto extrajo un sobre amarillento. Aquí están todos los documentos, el acuerdo original, los papeles de propiedad, todo. Legalmente, la mitad de lo que queda del rancho Santa Clara es tuyo, Adrián. Ha sido tuyo desde la muerte de tu padre. Con manos temblorosas, Adrián tomó el sobre. Era como sostener no solo su pasado, sino también un futuro que nunca había considerado. Don Roberto, yo, no sé qué decir. No digas nada todavía, respondió el anciano. Piénsalo. Decide qué significa para ti. Y cuando lo sepas, habla con mi hija. Hizo una pausa significativa. Ella merece saber toda la verdad y de tus propios labios. En ese momento, como invocada por sus palabras, Juliana apareció en la puerta de la habitación. Su mirada viajó entre su padre y Adrián, notando el sobre en las manos de éste. ¿Interrumpo algo?, preguntó con cautela. En absoluto, hija, respondió don Roberto. De hecho, llegas en el momento perfecto. Adrián y yo hemos terminado nuestra conversación, por ahora. La mirada que el anciano dirigió a Adrián estaba cargada de significado, el resto dependía de él. Las horas siguientes transcurrieron en un extraño limbo para Adrián.
Trabajó junto a Juliana reparando la cerca del sector este, moviendo posts, tensando alambres, en una rutina que su cuerpo recordaba a pesar de los años de inactividad física. No mencionó la conversación con don Roberto ni el sobre que ahora guardaba en su habitación. Necesitaba tiempo para procesar lo que significaba, para decidir qué hacer con esta inesperada herencia que redefinía su conexión con Santa Clara. A media tarde, mientras compartían una botella de agua bajo la sombra de un árbol, Juliana rompió el silencio. «Has cambiado, Salazar». «No tanto como creía». Adrián la miró, sorprendido por el comentario. «¿A qué te refieres?» «Sigues teniendo buenos instintos para el trabajo del rancho», explicó ella. «Tus manos han vuelto a endurecerse en solo un día. Y te he visto mirando el horizonte con la misma expresión que tenías cuando planeábamos nuestro futuro aquí». Adrián no podía negar la observación. «Quizás uno nunca deja realmente de ser quien era», respondió con sencillez. El sol comenzaba a descender cuando regresaron a la casa, cansados pero con la satisfacción del trabajo bien hecho. Don Roberto los esperaba en el porche, envuelto en una manta a pesar del calor moderado de la tarde. «Necesito hablar con los dos», anunció el anciano con una seriedad que alertó a Juliana. «¿Estás bien, papá?», preguntó, acercándose rápidamente. «Estoy igual que esta mañana, hija. Muriendo, pero no tan rápido como para no arreglar algunos asuntos», respondió con la brutal honestidad que siempre lo había caracterizado. Juliana miró a Adrián, quien asintió imperceptiblemente. Era hora de hablar. «Ven, siéntate», indicó don Roberto a su hija. «Adrián tiene algo importante que decirte. Algo que debí contarte hace mucho tiempo, pero que ahora le corresponde a él explicar». Con el corazón latiéndole fuertemente, Adrián extrajo el sobre de su bolsillo trasero, donde lo había guardado antes de salir al campo. Lentamente, comenzó a explicarle a Juliana la verdad sobre la propiedad del rancho, la sociedad entre sus padres, su derecho legal a la mitad de las tierras que quedaban. A medida que hablaba, observaba las emociones cruzar el rostro de Juliana, incredulidad, confusión y finalmente, una especie de comprensión resignada. «¿Por qué no me lo dijiste antes, papá?», preguntó ella cuando Adrián terminó su explicación. «Porque era parte de un sueño, hija. Un sueño que compartí con el padre de Adrián, ver a nuestros hijos unidos, continuando lo que nosotros comenzamos». Don Roberto tomó la mano de su hija. «Y cuando ese sueño pareció desvanecerse, no encontré el momento adecuado». Juliana miró los documentos que ahora sostenía en sus manos, papeles amarillentos que reescribían la historia de su familia y la de Adrián. «¿Qué significa esto ahora?», preguntó, dirigiéndose a Adrián. «¿Has venido a reclamar tu parte? ¿A venderla?». La pregunta estaba cargada de temor apenas disimulado. El rancho era todo lo que tenía, toda su vida. La idea de perder incluso la mitad era devastadora. Adrián contempló el horizonte, donde el sol comenzaba a ocultarse tras las colinas que habían sido el telón de fondo de su juventud. En las últimas 24 horas, algo fundamental había cambiado dentro de él. El regreso a Santa Clara, el reencuentro con don Roberto, el trabajo físico en la tierra que aparentemente siempre había sido parcialmente suya, todo ello había despertado algo que creía muerto y enterrado. «Significa», dijo finalmente, mirando directamente a Juliana, «que tengo una propuesta que hacerte». Con movimientos deliberados, tomó los documentos de las manos de Juliana y, para asombro de padre e hija, los rasgó por la mitad. «Adrián», exclamó don Roberto, alarmado. «¿Qué estás haciendo, muchacho?». «Lo correcto», respondió con una tranquilidad que sorprendió a ambos y a sí mismo. «Don Roberto, usted y mi padre comenzaron algo hermoso aquí. Y yo casi lo destruyo al irme como lo hice», miró a Juliana. «No he venido a reclamar nada. He venido a ofrecer». Del bolsillo de su camisa extrajo otro papel, un documento que había redactado apresuradamente esa mañana mientras Juliana estaba en el establo. «Mi constructora está a punto de cerrar un trato para desarrollar Valle Verde, un proyecto enorme que cambiará el perfil de la ciudad», explicó. «Si aceptas, quiero que Rancho Santa Clara sea parte de ello. No como tierra para construir,
sino como proveedor exclusivo de materiales sostenibles y productos agrícolas para todo el desarrollo. Juliana lo miró con desconfianza. ¿Qué significa eso exactamente? Significa un contrato a largo plazo que salvará el rancho de las deudas, que te permitirá modernizar la producción, contratar trabajadores, recuperar las tierras que tuvieron que vender. Adrián hizo una pausa. Es una propuesta estrictamente profesional, sin condiciones personales. Don Roberto observaba el intercambio con interés, una pequeña sonrisa formándose en sus labios cansados. ¿Por qué harías algo así?, preguntó Juliana, aún recelosa. Adrián respiró profundamente antes de responder. Porque tengo una deuda con este lugar, con tu padre, contigo. Sus ojos se encontraron con los de ella. Y porque quizás, después de 11 años persiguiendo el éxito en la ciudad, he comprendido que lo que realmente importa estaba aquí todo el tiempo. Un silencio cargado de significado envolvió el porche mientras Juliana procesaba sus palabras. Finalmente, miró a su padre, que asintió casi imperceptiblemente. Acepto la propuesta profesional, dijo con cuidado. El rancho necesita ese contrato. ¿Y la propuesta personal?, se atrevió a preguntar Adrián. Una pequeña sonrisa se dibujó en los labios de Juliana. Esa requerirá más tiempo, Salazar. 11 años no se borran en 2 días. Tiempo es lo que ofrezco, respondió él, sintiendo una esperanza que no había experimentado en años. Tiempo para reconstruir lo que rompí. Don Roberto se aclaró la garganta, atrayendo la atención de ambos. Creo que es momento de completar lo que empezaste, muchacho, dijo, señalando hacia el viejo roble en la colina. Adrián comprendió inmediatamente. Asintió, dirigiéndose a Juliana. ¿Me acompañarías? La luz del atardecer bañaba la colina mientras caminaban juntos hacia el roble que había sido testigo de su promesa juvenil. El silencio entre ellos era cómodo ahora, lleno de posibilidades más que de reproches. Cuando llegaron al árbol, Adrián sacó su navaja de bolsillo. Con movimientos cuidadosos, comenzó a tallar la segunda fecha junto a la que había dejado 11 años atrás. Juliana observaba, con una expresión indescifrable pero ya sin la amargura que había marcado su reencuentro. No sé si podré volver a confiar en ti, dijo finalmente, mientras él terminaba de grabar la fecha. Lo sé, respondió Adrián, guardando la navaja. Pero esta vez, no pienso irme. El sol se ocultaba en el horizonte, tiñendo el cielo de Santa Clara con los mismos colores que habían presenciado su despedida tantos años atrás. Pero ahora, en lugar de una separación, esos colores parecían bendecir un nuevo comienzo. Sin palabras, Adrián extendió su mano. Después de un momento de duda, Juliana la tomó. Y así, bajo el viejo roble que guardaba la historia de su amor, 2 personas que el destino había separado contemplaron juntos el atardecer, sabiendo que algunas promesas, a pesar del tiempo y la distancia, estaban destinadas a cumplirse.